segundo anuncio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús. Y este segundo anuncio, pues tiene que ver, por supuesto, o está en el contexto de lo que les decía ayer. ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Qué es lo que define nuestra vida? ¿En torno a qué nuestra vida gira? ¿En torno a qué, o más bien nuestra vida, qué es aquello que ha considerado fundamental? Y eso es lo que en una u otra manera va a determinar nuestra existencia. Bien, es interesante hoy que la carta de Santiago nos dice, la primera lectura escuchamos, de dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros. Es como la pregunta, ¿no? Y en una u otra manera el apóstol dice, pues mire, por sus codicias, porque ustedes codician y no tenéis, matáis, ardéis de envidia y no alcanzáis nada. Os combatís y os hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Y sigue diciendo, por supuesto, pedís y no recibís, porque pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones. Entonces, volvamos, quería como la introducción para ver el Evangelio de hoy. Hay varios elementos que se articulan. Jesús forma a sus discípulos. Y esta formación va, como les decía, dirigida a los discípulos, no es a la multitud. En una u otra manera, esta formación va dirigida a aquellos que siguen a Jesús, es decir, a ustedes y a mí. La formación va dirigida a nosotros. ¿Y qué dice el texto? Dice que Jesús será puesto en manos de los hombres. ¿Quién lo pone? Lo pone el Padre Misericordioso. El Padre Misericordioso pone a Jesús en las manos del ser humano. Pone a Jesús en las manos del ser humano. Segundo aspecto. La vida de Jesús, entonces, ¿de quién va a depender? Pues del ser humano. El que le quite o no le quite la vida a Jesús, ¿de quién va a depender? Pues del ser humano. Dios lo colocó en las manos del ser humano. Ahora, el que define el futuro del ser humano, de Jesús, ¿quién es? En últimas, ¿quién va a ser? Pues el ser humano. Por eso es que el texto y el Evangelio va a ser claro, el Evangelio, los cuatro evangelistas van a ser claros, que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Eso va a decir San Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 8, que Dios no escatimó absolutamente nada para salvar al hombre, sino que le entregó a su Hijo, le entregó a su Hijo, envió su Hijo al mundo, envió su Hijo al mundo. Entonces es el Padre misericordioso que pone en las manos del ser humano a su Hijo. Bien. Segundo aspecto. A veces nosotros los seres humanos, gracias a Dios, ustedes no, ni los oyentes. Uno, y la gente de fuera, más o menos sería la cosa así. Ponemos nuestro corazón donde no deberíamos ponerlo. Lo que decía Santiago. ¿De dónde vienen? Él pregunta, ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿De dónde procede? Miren, el ser adúlteros y el ser idólatras va por el mismo sentido, por el mismo lado. Tenemos otro Dios. Tenemos otros dioses. Y aquí el Evangelio nos deja ver cuál es el Dios. Y el Dios se llama el poder.
¿Y por qué? ¿Qué van discutiendo los discípulos por el camino? ¿Quién era el primero? El más importante, se lo recuerdo. El buen Jesús le pregunta a las sus mercedes, ¿de qué venían sus mercedes tan chuzzados discutiendo por el camino? Entonces ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. ¿Quién es el más importante? Y por eso Jesús dice, quien quiera ser el primero, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos. Como suelo ponerles a ustedes el ejemplo, imagínense que hay una fila a la entrada de cualquier institución, más que todo a veces instituciones públicas, ¿no? Más o menos, a veces, ¿no? Y abren esas puertas y entonces todo mundo corre, eso se pasan unos por encima de los otros, eso es terrible, porque uno quiere llegar de primero. O si no, más o menos, mire el Transmilenio. Más o menos es eso, ¿no? Un trecito. Hay algo que al ser humano le enceguece el corazón. Y ese se llama el poder. Eso enceguece el corazón. Y el ser humano cuando se deja enceguecer el corazón, Virgen Santa, ahí sí como dicen por ahí, que el Señor nos coja confesados. Y eso enceguece el corazón. Y cuando ustedes y yo, o más bien, ¿por qué? Porque el ser humano primero ha quitado su mirada de Dios y la ha fijado, la ha puesto en el poder. Primera cosa que ha hecho. Primera cosa. Eso significa que perdió el norte. Y cuando perdió el norte, el ser humano comienza lentamente a transgredir los límites. Lentamente. Lentamente. Algunas que les decía, cuando el grupito de amigos se volvió una gallada. Cuando la gallada se volvió una pandilla. Y cuando la pandilla se volvieron sicarios. Cuando usted transgredió los límites. Porque a pesar de que la vida sea un poquito despelotada, la vida tiene su norte. Y hay un norte. Y tenemos un norte. Y el ser humano no debería perder el norte. Pero cuando ustedes y yo ponemos nuestra mirada en el poder, perdemos el norte. ¿Y qué sucede? Todo comienza a relativizarse. Absolutamente todo. Y entonces, ¿qué sucede? La vida se relativiza. Y entonces, todo, es que es todo se relativiza. Cuando el ser humano, cuando el corazón del ser humano se enceguece por algo, todo se relativiza. Mire, voy a decir una cosa que es terrible, pero también es cierto. Cuando el ser humano llega incluso hasta fanatismos religiosos, lo hace perder toda dimensión y toda proporción. Es que todo aquello que enceguezca el corazón del ser humano, todo aquello que enajene el corazón del ser humano, le hace perder toda proporción. Y entonces usted, en un fanatismo religioso, yo le digo, mire, este mantel es blanco. Y usted dice, no, azul. ¿Y quién lo sacaría? O si no, mira a veces esos momentos religiosos, tantas cosas que han hecho. Tantas cosas. Porque nos enceguecimos. Perdimos la visión. Perdimos el norte. Entonces, primer aspecto, el Padre misericordioso pone en las manos del ser humano a su Hijo Jesús. ¿Quién define la vida del buen Jesús?
Pues el ser humano. Segundo, ¿qué le sucede a este ser humano? Mire, el ser humano a veces se deja enseguecer el corazón por el poder. Mire lo interesante también. Y cuando el poder se ve amenazado por alguien, inmediatamente reacciona y elimina todo aquello que lo puede estar amenazando. Lo elimina. Mire, usted mire la historia de la raza humana y desmiéntame lo que le estoy diciendo. Desmiéntame. Pero eso es lo que ha sucedido en la historia de la raza humana. Cuando el poder se siente amenazado por algo o por alguien, inmediatamente termina eliminando ese alguien. Que es un poco el cántico del siervo sufriente. Eso es lo que recoge la palabra. Vamos a eliminar a este, porque su comportamiento nos echa en cara nuestro comportamiento, nos parece que incómoda esa situación, nos parece incómodos. Es eso, lo elimina, termina que eliminándolo. Y eso es terrible. Entonces, el buen Jesús nos dice, tercer y último aspecto, entonces para que no nos perdamos, como les decía, el Padre misericordioso puso en las manos del ser humano su Hijo. Segundo, el problema del ser humano, en donde pone su corazón, y cuando perdió el norte, perdió toda proporción de las cosas. Y tercero, entonces el buen Jesús les dice, mire, para que ustedes no vayan a perder el norte, trae un muchachito, humilde. Y termina el Evangelio diciéndonos lo siguiente: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. ¿Qué significa eso? El niño aquí no es la inocencia, no es la ternura, no, como suelo decir, lindas reflexiones, pero eso no es así. El ser humano, cuando nace, es indefenso. ¿Y necesita de quién? Del otro ser humano para poder vivir, para poder sobrevivir. Y entonces, ¿qué sucede? ¿En dónde debe estar puesta la mirada del ser humano? La mirada de este ser humano debe estar puesta en los débiles. Ahí debe poner su mirada. Es decir, no debe poner su mirada en él mismo, en sus propias ambiciones, no se deben estar mirando mutuamente, no. Miren en dónde tienen que servir y sirvan al otro. Sirvan al ser humano. Es decir, Jesús nos pone a nosotros en clave de que si usted está en Dios, pues entonces usted tiene que tener la clave de ¿qué? Del servicio, y sirva al otro. Desgástese por el otro. Es decir, no se busque a sí mismo, no busque sus propias intenciones, sus propios deseos, sus propias ambiciones, no las busque, que su única motivación sea que servir. Que su única motivación en esta vida sea que construir la vida con el otro, que usted se desgaste por el otro. Es decir, que si yo tengo una experiencia con Dios, que si yo tengo una experiencia con el Señor Jesucristo, mi corazón ¿en qué clave se va a mover? ¿En clave de qué? De servicio. En clave de servicio. En otras palabras, la experiencia de Dios en el corazón lo empujará a usted ¿a qué? A servir. Porque si no lo empuja a servir, podemos caer en una enajenación cristiana. Y podemos caer en un fanatismo cristiano. No. Mire, el toque de Dios en el corazón del ser humano, lo pone ¿a qué? A servir. Es decir, lo pone a funcionar como Jesús funciona. Es decir, lo pone a vivir como Jesús vive. Es decir, ¿qué? A servir. Ese hace el toque de Dios. Eso es lo que hace el toque de Dios. Bien, pues no es fácil esto. No es fácil. ¿Y por qué no es fácil? ¿A quién no le gusta el poder? Si eso no fuera rico, nadie haría incluso hasta trampas en las elecciones, para ganarse las elecciones.
En el mundo, quiero decir, ¿no? Nadie lo haría. Y el que manda, manda. Así mande mal. Pero eso es así. Entonces todo el mundo quiere estar arriba. Todo el mundo quiere dominar y mandar. Y el Señor dice, no. El Señor no está planteando una anarquía. Tampoco. No. El Señor dice, mire, el primero será el que más sirva entre ustedes. Ese será el primero. Es decir, marcará, definirá el rumbo de la comunidad. Que el Señor a ustedes y a mí nos guarde el corazón. Que a ustedes y a mí y a cada oyente de la emisora nos guarde el corazón. Para que ustedes y yo no funcionemos en clave como funciona el mundo, sino funcionemos en clave del Evangelio, como Jesús funciona. Que el Señor guarde su corazón en mi corazón. Porque si seguimos así, pues seguirá la corrupción y seguirá la violencia y seguirá todo lo que usted quiere. Todo lo que usted quiere. Porque es que el poder es terrible. Mire, el poder es como un monstruo que el que se le atraviese lo va triturando y lo va dejando tirado en el camino. Así de sencillo. Y después de que acaban con su vida, ya no hay nada que hacer. Porque sigue, ¿sí me explico? Sigue. Eso es terrible. Que el Señor entonces guarde su corazón y mi corazón y nos enseñe a nosotros a descubrir cuál es el sentido de vivir. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.